estudiar 2 años y medio una matrícula, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Esas obligaciones también se dan el marco dentro de una sociedad y dentro de un Estado. Después podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, son las normas que hay y que lo peor que puedes hacer es no hablar de esto, porque es una manera de negarlo. Y después el día de mañana alguien se puede comer, como quien dice, un garrón o un problema. Y bueno, así que bueno, Martín, en realidad el que vas a hablar sos vos. Sí, voy a ser un poco de moderador esta vez, así que qué suerte que no tengo que hablar yo, pero vamos a hacerla fácil, a ver como para que se entienda. Contanos un poquito quién sos y bueno, y vamos a dar la charla de hoy, ¿de qué se trata? Dale. Bueno, hola. Pásame ese. Hola, hola, hola. Se escucha. Bueno, primero muchas gracias a las autoridades de Cusigua y al doctor Martín Irigoyen por la convocatoria. Yo debo reconocerles que quizá algunos de ustedes lo recuerdan, ya por el año 2015 di algunas capacitaciones en Cusigua, algunas charlas que tuvimos muchísima gente. En aquel momento también era una preocupación de los matriculados, la cuestión de la prevención de lavado y estos temas vinculados con la UIF, charlas que fueron muy exitosas y muy satisfactorias para mí como experto y como profesional en el tema. Fueron muy satisfactorias, hubo gran convocatoria de matriculados. Ahora yo estuve en el periodo 2016-2020, fui vocal en el Consejo Asesor de la UIF, es decir, en el board de asesores del presidente de la UIF. Estoy vinculado a cuestiones de prevención de lavado desde antiguo, ya desde los principios del año 2000, cuando surge este compromiso internacional que la Argentina asumió. Fui representante en aquel momento, en los años 2003-2004, ante el Gafi, representante de la Argentina. Primero fui adjunto, después fui representante titular. Es decir, que el tema lo conozco en profundidad, sé de sus dificultades, sé de su impacto en los particulares. Mi especialidad, mi expertise como abogado es el derecho penal. Y por eso estoy vinculado, en definitiva, a esta cuestión que es una prevención criminal. Pero, digamos, siempre yo empiezo destacando un punto central, que es, digamos, cada profesional lleva adelante, nosotros los abogados, ustedes los corredores inmobiliarios, lleva adelante su despliegue, su desarrollo profesional, lógicamente con absoluta libertad, en un marco legal que, en definitiva, tenemos que cumplir de alguna manera. Sobre todo, nadie ignora la complejísima situación que vivimos en la Argentina en torno al cúmulo de regulaciones de todo tipo, regulaciones obviamente normativas que pesan sobre todos los perfiles profesionales, no solamente sobre el colegio, sobre los corredores inmobiliarios, sino sobre los abogados, los contadores. Hay un exceso, un sobreexceso de regulación normativa, ya no de ahora, ya desde hace muchos años, vinculada a una multiplicidad de fundamentos y de orígenes. Este cúmulo de obligaciones que nosotros hoy vamos a ver, que tienen que ver básicamente con la ley 25.246 y sus modificatorias. Esto lo digo para que lo tengamos en claro desde el principio. Es un cúmulo de regulaciones que no es una creación del legislador argentino ni una voluntad política de la Argentina, de la dirigencia política, en fin, argentina. Esto constituye un paquete de obligaciones que viene como consecuencia de la asunción de la Argentina de compromisos internacionales allá por los años 90, ni siquiera en tiempos pasados cercanos, ya diría un poco lejanos, que es donde surge el Gafi como organismo intergubernamental a partir del grupo de los 8, las 8 economías más importantes del mundo, y
la posición internacional de la Argentina en aquel momento que lleva a integrar ese grupo muy reducido, inicial de no más de 20 o 25 estados, que van a integrar el plenario de este grupo o de este organismo intergubernamental creado a partir del Grupo de los 8. Con lo cual, esto ya nos sitúa, digamos, de alguna manera en de dónde viene este tema. Digamos, todo el cúmulo de regulaciones y de obligaciones que el profesional inmobiliario y que otros tantos profesionales que menciona la Ley 25.246 está de alguna manera obligado a cumplir, así lo manda la ley, después vamos a ver, en principio, en teoría, es así, proviene de un compromiso internacional. La Ley 25.246 lo que ha hecho allá por el año 2099 y sus modificatorias, incluso esta modificación que tiene media sanción en el Congreso y que está en tratamiento de comisión del Senado y que creo va a ser aprobada seguramente, condensa y interioriza un cúmulo de estándares y parámetros internacionales, es decir, trae a la esfera legislativa interna un cúmulo de cuestiones que están siendo vigentes hoy en la comunidad internacional. Esto es un punto. Después, este es un punto que quiero, digamos, lo tengamos claro. Ustedes me van a decir, bueno, hace mucho, en fin. Esto, y ha sido un proceso que desde los 90 en adelante ha llevado a muchos estados a tener que sumarse a este colectivo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Cuba hoy forma parte del plenario, la República de Cuba, en donde sabemos que hay algún régimen legal especial. Mi madre, bueno, que en paz descanse la Cubana. Una pregunta, ¿tenés para pasar algo? Sí. ¿Querés que pida ahí? Pásamela, por favor. Así vamos pasando, así nos pueden ir siguiendo también con lo que se preparó con el PowerPoint. Ahora, espérame un segundito. Daniel, ¿tenés para apretar el botoncito? Si me lo dan. Sí, yo le digo, lo que pasa es que había un problema de alcance, pero así bueno. Lo pueden ver mejor. Bueno, qué bueno que explicaste lo que es el GAFI, porque muchos piensan, bueno, es un organismo internacional y depende en dónde te posiciones el derecho, inclusive las leyes internacionales, inclusive algunos piensan que están, por lo menos a la par, los tratados internacionales están a la par de la Constitución Nacional. Eso sin ninguna duda. Entonces, como que son leyes supranacionales, ¿no? Por eso, digamos, es importante tener en claro esta cuestión, ¿no? Es un organismo, el GAFI es un organismo intergubernamental que surgió a partir del delito o del fenómeno criminal del lavado de activos y fue ampliando su objeto a lo largo de los años al financiamiento del terrorismo y hoy al financiamiento de la proliferación de la producción y proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, esta normativa, esta regulación en el orden interno para nosotros no es producto de una voluntad política interna de la Argentina, que mañana puede cambiar con X y esto puede desaparecer. No, no es tan fácil. Esto es una, si se quiere, una ola, por decirlo, de la comunidad internacional. Y más allá... Si hubiera sido por algunos dirigentes políticos, ya hubiera desaparecido sin ningún partido político. Claro. Sí. A veces existe esa idea. Yo, por supuesto, no tenemos la bola de cristal, yo tampoco la tengo, pero es extremadamente difícil que pueda haber una reversión de este camino que se inició en los 90. Habrá modificaciones, podremos, digamos, transitar de una u otra manera el camino, pero difícilmente vaya a darse para atrás.
El Gafi, muy sintéticamente, hoy tiene 39 miembros plenos. Argentina es uno de los 30. Fíjense que la comunidad internacional son más de 160 estados, pero solamente hay 39 miembros en el Gafi. Argentina es uno. De Sudamérica, el otro que lo acompaña es el Estado brasileño. Pero el Gafi ha procurado que se creen organismos intergubernamentales en todo el mundo, regionales, que repliquen las llamadas 40 recomendaciones y el sistema Gafi. En Sudamérica tenemos el Gafilat, o sea, Argentina ocupa el plenario del Gafi y también del Gafilat, del que forman parte todos los estados, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, que no integran el plenario de Gafi. Pero Gafilat es un Gafi, es decir, hoy hasta la República de Cuba, con legislación muy particular, por decirlo de alguna manera, con relación a la propiedad privada y las transacciones comerciales de un mercado liberal, ha tenido que incorporarse al GAFIC, que es el organismo regional del Caribe, cuando durante mucho tiempo se mantuvieron al margen. ¿Por qué? Porque Cuba, al recibir inversiones, entiendo que no soy un experto, pero en el área de turismo, inversiones transnacionales, tuvieron como exigencia de los propios inversores la incorporación al GAFIC. Es decir, la gente que iba a invertir en el área turismo en Cuba le dijo al Estado cubano, está bien, hacemos un arreglo, porque con ellos trataron, hacemos las inversiones, pero ustedes tienen que integrar el GAFIC. Porque para nosotros es un reaseguro y un componente que está exigido de transparencia. Entonces, el GAFI lo que hace es elaborar estándares y unificar las legislaciones para que los estados puedan enfrentar estas tres amenazas criminales de manera uniforme y de manera cooperante, cooperativa. Esos estándares están aplicados o son conocidos como las 40 recomendaciones. A ver si podemos pasar de vuelta. En Argentina tuvo que elaborar una norma interna, que es la 25246, que es la que fija los lineamientos generales, la que es la ley madre, la que conforma y creó la Unidad de Información Financiera como organismo autónomo y autárquico rector, con competencia reglamentaria, básicamente, de supervisión y sancionatoria. Es decir, este organismo que lo exige, la creación de este organismo que lo exigió el estándar internacional, cuya creación exigió el estándar internacional. Si ustedes van a Uruguay van a encontrar una UIF, si van a Chile van a encontrar una UIF, si van a Brasil, etc. La UIF argentina tiene 3 competencias básicas, que son la reglamentaria de la ley 25246, tiene potestad reglamentaria, tiene potestad de supervisión y tiene potestad sancionatoria. La 25246, en su artículo 20, estableció una nómina de los llamados sujetos obligados, una cantidad de personas públicas y privadas que pasan a integrar una categoría de sujeto obligado. Ustedes ahí van a encontrar, obviamente, a los corredores inmobiliarios, van a encontrar a los seguros, van a encontrar a seguros, el mercado financiero, entidades, los concesionarios de autos, los marchands de arte, los fideicomisos, los fiduciantes, los fiduciarios. Sí, hay una multiplicidad de categorías de sujeto obligado. ¿Por qué? ¿Por qué el mercado inmobiliario? ¿Por qué los seguros? ¿Por qué los vendedores de autos y no otros sectores profesionales? Porque el estándar internacional dice que en esos puntos se verifica con mayor intensidad o, una palabra central en el sistema que es, se verifica un mayor riesgo de lavado de activos. Es decir, que los profesionales del mercado inmobiliario están designados sujeto obligado porque en ese mercado el estándar internacional considera que allí hay penetración o una
un mayor riesgo de penetración de lavado. Y además, ¿por qué no hay funcionarios públicos cumpliendo en el mercado inmobiliario y sí los particulares? Porque el estándar internacional considera que los profesionales, ustedes, del mercado inmobiliario, son los que mejor y más profundamente conocen el mercado y sus vericuetos, mucho más que poner funcionarios públicos a controlar de alguna manera. Entonces el estándar internacional dice, vamos a servirnos de la experiencia de los profesionales en este ámbito para detectar posibles maniobras de lavado de dinero. Y ahí es donde caemos, la ola nos arrastra. Vuelvo. Vamos a la siguiente. Bueno, como la UIF, les decía, tiene una potestad reglamentaria y la 25246 establece los lineamientos generales, la UIF dictó la resolución allá por el año 2012, la 16-2012, que es la norma específica para el sujeto obligado corredor inmobiliario. Esta norma es la que va a establecer las obligaciones, es decir, el componente, lo que llamamos técnicamente el componente de cumplimiento. En sencillo, fácil. ¿Qué tengo que hacer yo desde mi posición de profesional corredor inmobiliario para cumplir con la norma? Eso está en la resolución 16-2012. Punto central, aclaración. A lo mejor muchos lo tienen en claro, otros no tanto. A mí me ha pasado, yo asesoro a una multiplicidad de sujetos obligados. Hace poco tuve una consulta del sector de concesionarias, de alguien que tiene una concesionaria de auto 0 kilómetros. Me llama uno de los directores, que era el oficial de cumplimiento, y me dice, estoy con un problema de AFIP-UIF. ¿Cómo? Le digo. Sí, un tema con la AFIP, con la UIF. La verdad, estamos con un tema. Habla con uno de los gerentes de la sucursal porque tengo un problema. Bueno, en fin. Y este hombre cometió un error bastante común que, digamos, en muchos casos está superado, pero en otros no. Y es confundir los roles de la UIF y la AFIP. El pensar que son dos caras de una misma moneda o que atrás de la UIF viene la AFIP, en fin, si abro la ventanita de la UIF me aparece la AFIP y me empieza a hacer un control contable y son cosas distintas, aunque vinculadas. La unidad de información financiera no tiene nada que ver con la AFIP. Es un organismo autónomo, autárquico, cuyo objetivo es la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, etcétera, etcétera, y de la proliferación de... Tiene facultades de investigación y tiene a su cargo la supervisión de los sujetos obligados, no con la intensidad y de la manera que lo hace la AFIP con los contribuyentes. La AFIP es, esto lo digo en confianza, como, decilo, Enzo, decilo. como charla entre amigos. La AFIP es un monstruo superpoderoso. Nadie está muy lejos de este punto. La AFIP, a ver, sin entrar en cuestiones políticas, discusiones políticas, vamos a acordar seguro. El área del Estado argentino en la que hubo una política de Estado absolutamente fija, creciente y desarrollista fue en el área de AFIP. Todos los gobiernos desde el 83 hasta acá han tenido una verdadera política de Estado de crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de la AFIP. Con una intensidad no vista, por lo menos
Yo que tengo una larga experiencia en la función pública, aparte de la UIF, no vista en prácticamente ningún organismo público, ¿no? El otro día me estaban comentando las bases de datos y los backups que tiene AFIP, cómo están reservadas en distintos sectores territoriales, cómo es el sistema de que si se apaga una, arranca la otra, si hay hackeo, es decir, al mejor nivel mundial. Mirá. Al mejor nivel mundial. La UIF es un organismo con mucho menos poder que la AFIP, con mucho menos poder que la AFIP, no comparte lisa y llanamente la información que tiene con AFIP, sí tienen vinculación, porque la AFIP, entre otras cosas, además de recaudar, va a ir en contra de los evasores, tiene el objetivo de luchar contra la evasión. Y la evasión y la ilusión, la UIF tiene un objetivo distinto y eventualmente podrían, en algún caso, intercambiar información. Pero en líneas generales, la UIF es un organismo que tiene una información de inteligencia financiera que no comparte fácilmente con otros organismos, salvo que haya un problema judicial, un juez en el medio, un proceso penal, en donde haya un requerimiento concreto. Entonces, vamos al primer punto de cumplimiento, para ser prácticos, que es la registración. La ley dice que todos los sujetos obligados tienen que registrarse en la UIF. Martín, el tema de la registración es lo que más resistencia causa entre los corredores inmobiliarios. Por eso le sacamos el miedo y le explicás de qué se trata. Perfecto. Porque la mayoría, les diría que son, por más que nosotros en el colegio damos charla, decimos que se tienen que registrar, creo que si hacemos un censo así, son más los que no están registrados que los que están. Bueno, cuando yo les decía hace unos minutos, cada uno es libre de llevar adelante el desarrollo profesional, Coco, yo, ustedes, cada uno es el capitán de su barco y va imprimiéndole el rumbo. Podemos tomar, hay un profesor contemporáneo alemán de Derecho Penal que muchos siguen, que se llama Günther Jacobs, un hombre que tiene mucha trascendencia, estuvo en la Argentina. Él dice, basándose en un sociólogo que se llama Luhmann, dice, la sociedad moderna es una sociedad compleja. Es una sociedad compleja que está de alguna manera sindicada por los riesgos y los roles. Las personas tienen que ejercer su rol dentro de esta sociedad compleja, conociendo los riesgos que implica el tomar una decisión u otra. Lo que no podemos hacer es tomar decisiones sin conocer el riesgo que implica. Entonces, es importante que nosotros, si vamos a inscribirnos en la UIF o no, es una decisión que vamos a tomar cada uno en el ámbito profesional, la vamos a tomar evaluando qué riesgo corro y después veré. Si el riesgo es alto, si el riesgo es medio, si el riesgo es bajo, después veo. Lo que no puedo es sentarme en mi escritorio y decir, bueno, me inscribo o no me inscribo, y no saber qué es, en definitiva, lo que me va a pasar. O que, obviamente, nadie tiene la bola de cristal, pero cuando uno toma una decisión, tiene que saber a qué riesgo se expone. Después ve, porque alguien puede decir, bueno, si yo hubiera conocido en profundidad este tema, me hubiera registrado en la UIF, porque total, asumí un riesgo, no me registré y tuve una consecuencia negativa.
Claro, costo-beneficio, porque muchas veces pasa o pensamos que porque negamos un tema, decimos, bueno, no me inscribo, si salta un problema, bueno, voy a un juez y digo, no, yo no estoy inscripto o no lo sabía. Bueno, la verdad que no entiendo que no sería la mejor estrategia de defensa frente a un problema o para dar una explicación, porque esto está. Ahí ese es el punto. Yo como abogado, como asesor en este tiempo que nos tocó a compartir, como abogado, cuando alguien me pregunta, y sobre todo como abogado con experiencia en la función pública, cuando alguien me pregunta, che, ¿se puede hacer tal cosa o tal otra? Como poder podés hacerlo, pero yo como abogado te diría que la decisión que tomes siempre tiene que tener una buena explicación. Una razón atendible. Después vemos si es la que comparte o no. Lo que no puedo hacer es decir, usted se inscribió o no, y yo no me registré en la UIF. Pero ¿cómo? Si sabía que tenía... Bueno, en realidad, en fin, no estoy registrado. Eso no es una explicación. Tenemos que tener una explicación razonable frente a una cuestión. O sea, estar inscripto o no estar inscripto o no tiene sus diferencias. Claro, lógico. Frente a una eventualidad de un requerimiento. Claro, yo en lo personal creo que el no estar inscripto, el no estar registrado, es ponerse en una posición vulnerable extrema. Repito, cada uno imprime a su barco el rumbo que, digamos, esa es una posición de extrema vulnerabilidad. Sí. Sí. Y ese bueno, la primera pregunta, si nosotros al inscribirnos pagamos impuestos. La segunda pregunta, tengo entendido que nosotros cuando nos inscribimos ya entramos en la UIF con el documento, el nombre de la persona, el comprador, por ejemplo, ¿no? Y si nos registra en la UIF, nos sale el formulario, no sé lo que nos brindará la AFIP, esa plata es mala vida. ¿Sale o no sale? Si es mala o buena vida. ¿Qué pasa ahí? El tema es que hay que, justamente eso tiene que ver con lo que decía recién. Separemos lo que es la AFIP y lo que es impuestos de lo que es la UIF. Son dos mundos distintos. Usted, como corredor inmobiliario, tiene que tener una determinada documentación contable que deberá completar y deberá confeccionar a los efectos de pagar los tributos que le correspondan. Eso es un tema. La UIF es otra cosa distinta. El inscribirse en la UIF no le va a generar un costo tributario. No es que si usted se inscribe en la UIF, al día siguiente le llega un mail de la AFIP diciéndole ahora tiene que pagar el 35% de la facturación en virtud del impuesto de esto. No va a pasar eso. O sea, si vos te inscribís en la UIF, no es... obviamente que si estás ejerciendo como profesional tenés que estar inscripto como monotributista o como IVA responsable inscripto, depende de tu posibilidad de ingresos, obviamente. O sea, y no hay una interconexión entre lo que vos denunciás en la UIF con la operación concreta que hagas inmobiliaria, porque son dos mundos distintos. Lo que sí tenés que estar inscripta en la AFIP para ejercer la actividad como cualquier profesional que ejerce. Y no porque te inscribas en la UIF te van a subir de categoría dentro del monotributo ni te van a hacer IVA responsable inscrita porque estés en la UIF. Son dos cosas completamente distintas. Ninguna consecuencia en el ámbito tributario o en el área tributaria va a tener la inscripción en la UIF. Ninguna. Usted va a seguir emitiendo las mismas facturas, va a estar en el monotributo en responsable inscripto conforme el nivel de facturación que usted haga con sus clientes.
va a estar inscripto en bienes personales o ganancias, que son los tributos. La segunda pregunta es, hay un trámite que es la registración en la UIF, que se hace a partir de la página web. Es muy sencillo, uno tiene que ir llevando los pasos, tiene que ir escaneando la documentación que se le pide y consigue estar registrado en la UIF. El proceso de registración no tiene nada que ver con los clientes que usted tenga o no tenga, esa parte. Usted primero tiene que cumplir con el trámite de registración. Se le va a emitir, o sea, va a ingresar, va a ir presentando todo lo que necesita. No va a necesitar, en este sentido, ningún asesor especial, porque es como ir yendo los pasos, aunque sea... No es un tema complejo. Va a tener que escanear la documentación que se le pide, la presenta. Eventualmente la UIF podría mandarle un mail y decirle, traiga la documentación original que usted escaneó y llevó, traiga la original, alguna podría pedirle. Y una vez cumplimentado ese trámite, usted ya está registrado en la UIF como sujeto obligado. Ya ha cumplido con el primer mojón, que es importante. Después, ¿cuál es el riesgo de la no registración? El riesgo de la no registración, básicamente, así rápidamente, puede tener dos. Que usted lleve adelante una operación con un colega que sí está inscripto. Entonces el colega le va a decir, yo necesito pedirle a usted el certificado de inscripción en la UIF. Usted también es sujeto obligado como yo. Ya está empezando a pasar eso. Entonces usted le va a decir, no sé, mañana, papá, no le va a mandar ningún certificado porque no está inscripto. El colega que va a estar atento a eso, vamos a suponer que usted tiene un negocio inmobiliario con un colega que es diligente, tipo tiene esa gente que tiene todo en orden, que cumple con todo, que está bien. El colega va a decir, nunca me entregó el certificado, yo tengo que reportarlo a la UIF. Entonces, la UIF va a recibir un reporte, no un ROS, no un reporte de operación sospechosa, va a recibir un reporte especial que dice que tuve un desarrollo profesional con el colega requerido el certificado, el colega no me aportó ninguno. Entonces, esa es una obligación que tiene que hacer. Por ejemplo, en el tema de la venta, en el mercado de la venta de automotores, un sujeto obligado no inscripto vende un automóvil, va al registro de la propiedad a hacer el trámite y el registro de la propiedad le pide al vendedor, como el registro de la propiedad automotor es sujeto obligado, también es organismo público sujeto obligado, le pide al concesionario aportame el certificado de inscripción y el concesionario no estaba registrado ante la UIF. Empiezan a dar vueltas, el registro le dice yo te paro el trámite. Entonces el cliente lo llama y le dice, che, el auto que te compré no lo puedo patentar porque el registro está parado, porque dice que hay un certificado, en fin. Este es un caso real. Se llevó adelante a mí me llama el sujeto obligado y me dice, ¿qué hago?
presento certificado, no hago que se registre igual. Le dije, mirá, la consecuencia es que te va a reportar el registro, te va a reportar. Y ese reporte puede dar origen a una, puede, no necesariamente, puede dar origen a una supervisión. Entonces, acordemos que la UIF tiene facultad de supervisión también. Entonces, ahí se te puede armar una pequeña bola de nieve que de un temita solamente porque vos no estabas inscripto. Este es un problema, no porque el cliente, o como decía la señora, en fin, el rol, no, nada más que porque no estoy inscripto. Con lo cual, a mí me parece, mi consejo profesional es que mediten realmente la inscripción y sepan que si no quieren inscribirse, eso puede generar una situación de riesgo. Pueden estar en un temita. Ahora, no piensen en AFIP, ni en los impuestos, ni en... Eso correrá por el carril que tiene que correr y ustedes manejarán la documentación tributaria impositiva de la operación como tengan que hacerlo. El primer punto es ese. Sí. Del mes. No tiene ninguna consecuencia eso. No tiene ninguna consecuencia. No tiene ninguna consecuencia. Nosotros, yo cuando, digamos, me tocó en el 2016-2020 ser vocal en el Consejo en la UIF, al presidente, Mariano Federici en ese momento, se le ocurrió hacer un relevamiento en el área escribanos, que también es sujeto obligado. Y empezaron a aparecer, digamos, una cantidad de escribanos no de capital, pero del interior del país, sobre todo el interior de la provincia de Buenos Aires, que no estaban inscriptos. Esos tuvieron un sumario y en el Consejo se discutimos con el presidente, porque el presidente quería imponer una sanción de la más elevada posible, porque él decía que el no cumplir con el registro era directamente no hacer ni el ABC. ¿Entendés? Entonces decía, los del Consejo tratamos de mitigar un poco esa cuestión, pero terminó habiendo sumarios y sanciones a escribanos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Chivilcoy, Pergamino, Bolívar, etcétera, etcétera. Sí. No, es una inscripción personal. No necesitas asesores. Cada uno se maneja como le parece. Si vos querés personalmente hacerlo, si vos tenés un abogado de confianza o tenés un contador de confianza que trabaja, que lo consultás, podés decirle, che, dame una mano con esto, o hacerlo vos por tu cuenta y si tenés algún problema lo llamás, decís, che, dame una mano con esto. Pero prima facie es algo que está al alcance de cualquiera, digamos. Cualquier corredor inmobiliario puede inscribirse. No necesitas. Esperame un segundo, allá al fondo. Allá al fondo. No, el colega del fondo, del suéter, ahí, vos. Es una buena pregunta esa. Es una buena pregunta. El sistema... Martín, ¿por qué no decís la pregunta que te hicieron? Bueno, le preguntaron recién si hay un comprador
en una operación inmobiliaria donde habitual porque no tenía micrófono, en la que también actúa otro profesional como que es un escribano, porque a veces como que hay una superposición, ¿no? Porque el escribano también es agente, sujeto obligado de la UIF. Entonces, si eso lo informa el escribano, la información del escribano deslinda la obligación como sujeto obligado de informar al corredor inmobiliario o no. Sí. Es cierto, y de paso te di tiempo para que la pienses. En el mercado inmobiliario, ahí como en otros mercados, se genera un tándem. Ahí van a intervenir en una operación inmobiliaria dos tipos de sujeto obligado. El corredor inmobiliario, que va a ser el primero que va a entrar en contacto con el cliente. No, y aparte es el primero que entra en contacto, y temporalmente en la mayoría de las operaciones inmobiliarias es el que primero sabe de la parte económica, porque claro, muchos boletos de compraventa, para decirlo en claro, criollo, se firman, la gran mayoría no se firman ante escribano. Entonces, el escribano es cuando termina justamente el contrato de corretaje, cuando se termina de hacerlo, bueno, una de las partes después se puede frustrar, ¿no? Pero cuando se concreta el negocio inmobiliario. Es decir, entonces primero hay un monto en el boleto, que ya empieza a aparecer un monto, empiezan a aparecer las partes, quién es el que va a comprar, que tiene que ver, que después vas a ir explicando un poquito esto, nos estamos yendo un poquito de tiempo. Entonces, ojo, porque son 2 etapas, y tal vez el boleto se firma hoy y la escritura, si se concreta, se firma a los 90 días. Entonces, el sujeto obligado, ¿cuándo está obligado a informar una operación que considere que tiene que hacerlo ante la UIF? Sí, perfecto. Primer punto, primer regla general que sirve para prevención, a mí me sirve para prevención de lavado y para cualquier otra cosa. No descansemos en otros cuestiones que después pueden tener alguna consecuencia respecto nuestro. Es mejor para nosotros tener nuestros papeles en orden, sin perjuicio de que podemos colaborar, compatibilizar, pero es mejor tener, digamos, su escritorio ordenado, no descansar en otros. Acá, en este caso, se dan en tándem 2 sujetos obligados, el corredor inmobiliario y el escribano. La norma del sistema es que cuando hay una situación como esta, no hay posibilidad de deslindar responsabilidad en el otro. El sistema tiene un rigor, es riguroso el sistema, es anglosajón, es un sistema, incluso desde el punto de vista jurídico, es un sistema que viene del derecho anglosajón. Nosotros tenemos 2 grandes vertientes y abrevamos fundamentalmente los abogados en el sistema del derecho continental. Coco podrá. El sistema del common law, que es un sistema más propio del derecho anglosajón, con otro rigor, es propio de los Estados Unidos, Inglaterra y países del norte de Europa. Esto de todos estos estándares de Gafi provienen del derecho anglosajón o están, ¿cómo decirlo?, confeccionados o pensados desde la postura del common law del derecho anglosajón, que tiene otro rigor y que además se verifica claramente su faz práctica. Este esquema, algo que quizá no lo dijimos, hago un paréntesis. El Gafi, como organismo intergubernamental, dicta estos estándares que los estados tienen que internalizar, pero además lleva adelante evaluaciones. Hoy en la Argentina estamos ya a tener en estos meses se va a producir la evaluación de la tercera fase de Argentina por parte del Gafi. Al Gafi, por eso digo el criterio anglosajón, les parece muy bien el aspecto teórico. Los estados dicen, bueno, muy bien, tu ley, todo muy lindo, vos adaptaste tus instituciones a este sistema, pero ahora quiero ver en la práctica todo esto que vos armaste en el taller, ¿qué efecto práctico tiene? A ver si funciona o no, porque si no funciona es lo mismo que nada. Yo
Esto lo pude apreciar desde que fui representante argentino en los plenarios de Gafi, a países que tenían una legislación impecable, totalmente adaptada a los estándares, tenían 2 casos de lavado y los grupos de trabajo del Gafi los destrozaban. O sea, esto no sirve para nada. ¿En 5 años tuviste 2 lavadores, agarraste? No, tu sistema no funciona. Ustedes no sé si recordarán todo el proceso que tuvo la Argentina en el 2000, entre 2010, ¿no? de pasar a la lista gris del Gafi, en fin. Martín. Para ir a la pregunta, vamos, no nos vayamos por las ramas, perdóname un segundo, para ir a tu respuesta es, mi consejo profesional es que el corredor se tiene que centrar en sus obligaciones y cumplirlas. Lo que haga el escribano está bueno y eventualmente, a lo mejor, muchos tienen escribanos de confianza con los que habitualmente trabajan, etcétera, etcétera. Podrán intercambiar alguna idea y decir, bueno, mirá, esto, lo otro, hacé, vos te fijás con esto, yo no hago esto. Pero, digamos, no decir, bueno, esto, acá hay un escribano en el medio, está bien, vamos para adelante, total, el escribano después que se fije. Eso es de alto riesgo. Es otra decisión de alto riesgo. Martín, disculpen, yo le propongo... Hay un montón de preguntas. Perdóname, la señora de blanco está... Martín, ¿me permitís? Yo le propongo algo, para dar un pantallazo general, porque hay toda una explicación y después vamos a las preguntas. A mí me gustaría, porque te digo más que nada por el tiempo, pues son 2:25. Yo sé que vienen, yo tengo acá lo que preparó él. Damos un pantallazo general, rápido con todo, porque tal vez hay personas que están súper especializadas en el tema y otros corredores vinieron por primera vez y escuchan por primera vez lo que es la UIF. Entonces, si te parece, recorremos lo que preparaste y al final hacemos todas las preguntas que haya que hacer. Dale. Pero así vamos, porque algunas tal vez se responden mientras vamos avanzando. La señora de blanco sí, hay un montón. Sigue en el orden, después hay otra persona. Respetamos los órdenes, dale. Superada la etapa de la registración, es importante saber que la máxima que guía el sistema es la de Know Your Customer, es decir, conozca a su cliente. El sistema lo que pretende es que el profesional pueda tener algún conocimiento más o menos acabado del cliente con el que está tratando. Por eso, el primer punto de cumplimiento, según la resolución 16, está dado por el conocimiento del sujeto obligado respecto del cliente. Y acá hay un punto central que muchos estarán consustanciados con la sigla PEP. El punto primero del conocimiento del cliente es saber si el cliente integra la categoría de persona expuesta políticamente, eso significa PEP, o en un segundo plano, para el financiamiento del terrorismo, su cliente está involucrado o está mencionado en algún listado de terroristas. Pero ¿qué pasa? Es importante en el conocimiento del cliente el saber si, como primera medida, si es PEP o no. ¿Por qué? Porque los PEP, los que integran la categoría PEP, son clientes que denotan, no quiere decir, la categoría PEP no es un prontuario policíaco ni un sistema de antecedentes penales. La categoría PEP implica que esa gente puede generar un riesgo alto por su condición profesional. Por ejemplo, si yo voy a una casa de cambio, vamos a suponer, y voy a comprar dólares, yo, Martín Montero, voy a comprar dólares para atesorar, me voy a comprar los $200 este mes que me dejan, y voy a atesorar, la casa de cambio me va a preguntar si soy PEP. Y yo le voy a decir que sí, que soy PEP. ¿Por qué? Porque durante 4 años, del 2016 al 2020, yo integré el Consejo Asesor de la UIF como vocal. Y eso
me subió a la categoría PEP, porque soy un funcionario público de alto rango. Ya no tengo más funciones, pero sigo siendo PEP. Eso quedará para que lo podamos hablar, cómo se sale de la categoría, y eso lo podemos hablar ya es más específico. Pero que la categoría PEP en líneas generales es un grupo de personas que por su función profesional están ahí. Por ejemplo, funcionarios públicos de alto rango. Por ejemplo, oficiales de las Fuerzas Armadas de coronel para arriba, de alto rango. Personas del sector privado que están involucradas en el manejo patrimonial de grandes organizaciones privadas, donde hay un manejo de fondos importante. Personas que todas, repito, pueden ser absolutamente honorables, pero que integran esa categoría. Por eso el profesional, cuando viene un cliente y le encomienda la venta de un inmueble, y yo me va a firmar una autorización de venta y va a formalizarse esa persona como cliente, yo lo voy a tener como cliente, tengo una autorización de venta, le voy a pedir por lo menos una fotocopia de la escritura del bien que voy a poner a la venta, cuya venta voy a gestionar, y voy a verificar que está su nombre o a personas que están vinculadas. Le voy a tener que decir, usted es PEP, y va a tener que esa persona confeccionar un acta que diga, sí soy PEP, no soy PEP, lo va a tener que confeccionar el cliente. Sí soy PEP, no soy PEP, ¿por qué soy PEP? Sí, soy ministro del Poder Ejecutivo Nacional, soy PEP, y estoy comprándole una casa a mi hija. Al momento de adquirir la condición de cliente, es ese. No. Usted puede consultar, como el ejemplo de la casa de cambio, que es real, consultan un listado que, por ejemplo, puede estar en el Banco Central. Usted puede consultar un listado y decir, sí, mirá vos, este tipo me dijo que no era PEP y acá aparece como PEP. Está bien. ¿Qué le suma a ese tema? Y ya le suma el hecho de que usted está haciendo una operación inmobiliaria con una persona que es PEP y que dijo que no era PEP. Capaz que es impecable, ¿eh? Porque el tipo va y dice, no, sí, si usted fuera a decirle que no tiene ninguna obligación de hacerlo, pero si usted fuera a decirle, pero usted no es PEP, ¿cierto? Porque hay una lista, tipo, no, yo fui ministro del Poder Ejecutivo hace 10 años o hace 5, pero ya no soy más, entonces no soy más PEP. Si la condición de PEP se perdió, bueno, esa es una respuesta, qué sé yo. Porque ahí hay un tema normativo en el que no quiero entrar porque es largo. Pero usted cumple con su obligación, decirme es PEP, no es PEP, y si usted se da cuenta que esta persona y bueno, va a tener que ponerle un poquitito el reflector a eso, a ver qué pasa. El segundo punto de cumplimiento está dado por la verificación del origen de los fondos, porque, digamos, de lo que se trata es de verificar que esos fondos tienen un origen lícito. Y acá tengo que hacer necesariamente una breve explicación, habrá muchos que lo tienen claro, por ahí otros no. Pero el lavado de dinero es una forma, es un delito autónomo en el Código Penal argentino
y en la legislación, en el derecho comparado, en la legislación, en el derecho comparado internacional, es un delito cuya acción describe, para hacerlo fácil, fondos que tienen un origen ilícito, que son producto de la comisión de un delito y que han sido sometidos a un proceso de transformación para darle un origen aparentemente legal. Por eso volvemos a lo que decía el profesor Jacobs y a el mundo de riesgos. Hoy, y en Argentina ni hablar, vivimos en un mundo de riesgos donde los fondos de origen lícito y los fondos de origen ilícito están cruzados, no solamente en la Argentina, en el mundo también. Hay una multiplicidad. En la Argentina tenemos un 50 o un 60% de los capitales circulando internamente que tienen por lo menos un origen dudoso. Entonces, la función es básicamente que no me utilicen a mí ni mi organización de profesional para legitimar esos fondos, para darle una apariencia de legalidad a esos fondos. Y ahí uno se da cuenta por qué los expertos del Gafi, que no son simples burócratas que están en un escritorio buscando, sino que son tipos que tienen alguna visión, que puede compartirse o no, puede ser equivocado o no, pero que la tienen. El mercado inmobiliario es un mercado muy, oportuno. En Argentina tenemos varios ejemplos. Acá en Pilar, sin ir más lejos, tenemos ahí donde el edificio que se estableció el vacunatorio durante la pandemia, es un edificio de una enorme superficie cubierta que está interdicto en una causa judicial porque se construyó con fondos provenientes de un delito transnacional. Aparentemente, algunos narcotraficantes colombianos invirtieron fondos acá y esos edificios y esos terrenos que iban a ser hasta un barrio cerrado y qué sé yo, era todo proveniente de desconozco quiénes fueron los corredores inmobiliarios, si es que hubo alguno involucrado ahí, sí conozco gente que quedó y que hoy está en la causa penal. Por lo tanto, digamos, el aspecto de la verificación del origen de los fondos es un punto que, lógicamente, ustedes ni los profesionales van a llevar adelante una investigación de ningún tipo, ni sofisticada, ni hiperdesarrollada, ni nada, pero en líneas generales, bueno, no tener o no tomar parte activa en una operación donde hay ostensiblemente una cosa que no cierra, digamos. El tercer punto de cumplimiento es eventualmente la emisión del ROS. Si ustedes están inscriptos en la UIF, pueden emitir un ROS, que es un reporte de operación sospechosa, que debe hacerse de manera secreta, en fin. O sea, aclaremos esto, no es que todas las operaciones se tienen que, sino las que ustedes consideran, el que está inscrito, el que considera que puede ser sospechoso por alguno de los puntos que está tratando acá el doctor Martín Montero, ¿no? Pasamos, sí, vamos. Así vamos metiendo. Los elementos de la política de prevención son estos, lo que, digamos, no quiere decir que ustedes tienen que tener todo esto. Por eso vuelvo al tema, demos una explicación razonable si alguien me pregunta. Yo soy sujeto obligado, si alguien viene a mi inmobiliaria y me dice, yo soy de la UIF y le voy a hacer una supervisión, o
extra situ, yo no puedo decirle, no tengo nada, qué sé yo. Tengo que ofrecer algo razonable. Entonces, Martín, ni tampoco porque maneje dinero en efectivo, como muchas, porque no, a ver, si estamos haciendo una charla, vamos a ver con las realidades que vivimos en la Argentina, porque esto no es Estados Unidos u otras partes del mundo donde no existe el billete físico ya, y son todas transacciones entre bancos o claramente de un lugar hacia otro. Tampoco que porque una persona tenga efectivo necesaria, No. o sea, una cosa es la FIP. O sea, vuelvo a esto del principio. Son dos cosas completamente distintas. La FIP con la UIF. Bien, sigamos. El manual de procedimientos oficial de cumplimiento solamente a aquellas organizaciones que tengan una estructura societaria, que estén organizados como sociedades, como personas jurídicas. Auditorías internas depende de la magnitud, de la extensión del negocio. En el mercado inmobiliario hay mega empresas y hay empresitas chiquitas, digamos. Y Capacitación. sí, y además algunos no conocen a sus clientes. Claro. No digo por tener algunas franquicias internacionales. El profesional no los conoce. Bueno, ahí tenés una forma de meter una cuña. Yo no quiero hablar en favor ni en contra de nadie, pero en el tema de las franquicias es una manera de meter una cuña entre un sector y el otro. O sea, los de abajo no tienen nada que ver porque reportan a los de arriba, pero los de arriba, digamos, es como los estándares de Gafi mencionan una front company, una compañía de fachada. Es una fachada que en realidad encubre una situación complicada, digamos, desde el punto de vista de la prevención de lavado, por lo menos. Un punto que sí me parece que le cabe a todos, sean grandes, chiquitos, mega empresas, es la capacitación, por esto que yo digo. Tenemos que saber cómo manejar este tema. Si no conocemos lo que estamos haciendo, no vamos a terminar manejando el tema bien, no vamos a estar tomando decisiones adecuadas. Tenemos que conocer, por eso la capacitación es un punto central. La elaboración de un perfil del cliente con información que se pueda tomar de su situación económica, patrimonial, financiera, tributaria. En muchos casos, sobre todo, entiendo, ustedes me dirán si estoy equivocado, en el rubro locaciones, uno tiene clientes, ya trabaja con, digamos, los conoce, sabe que fulano de tal, el doctor tal, es médico, esto, lo otro, trabaja, es jubilado, me da el departamento para alquilar. Sí, ya tengo un perfil de cliente ahí. Y tener algún legajo del cliente en alguna que otra operación de envergadura. Pásame la filmina. Vamos directamente a esto. ¿Qué operaciones pueden ser sospechosas conforme la norma? Las operaciones que tengan montos, tipos o frecuencia que no guarden relación con antecedentes o actividad económica hasta el punto central. Si se me viene un jubilado argentino y está posiblemente se lleva adelante una operación millonaria, ahí ya hay una discordancia. Es decir, este hombre no tiene capacidad económica, capaz que la tiene, pero digamos, ahí ya hay algo que en el olfato del profesional prende al menos una luz amarilla. Otra característica, montos inusualmente elevados, complejidad y modalidades no habituales. Yo vengo, otro caso, cuando este es un bien que es de la sucesión, pero en realidad, en fin, digamos, cuando la cosa viene compleja, a lo mejor está todo bien, pero es una luz amarilla, es decir, como un monto elevado, la operación es compleja, me están pidiendo modalidades no habituales,
Como por ejemplo, firmemos un boleto ahora y la escritura la dejamos normalmente lo que dice Coco, digamos, yo no soy experto, ustedes saben en este sentido mucho más que... Pero después de un boleto normalmente viene una escritura, 30, 60, 90 días. Cuando no hay escritura, cuando la operación se realice con una diferencia igual o superior al 30% del valor, cuando alguien les da a la venta un inmueble por un determinado precio y después aparece una oferta 30, 40% más baja y el tipo dice, no, sí, aceptémosla, vamos, tomémosla. Próxima, por favor, Coco. Bueno, operaciones con personas físicas involucradas en procesos judiciales por delitos de enriquecimiento ilícito, etcétera. No es que ustedes esto van a tener al alcance de la mano ni se van a movilizar para ver si este tipo está procesado en una causa, pero hoy hay información que circula por todos lados, las redes, los diarios, esto. Ha pasado de tipos que se enteraron que el comprador o el vendedor tenía proceso judicial, salió en el diario, en los diarios es de una provincia. Operaciones con entidades sin fin de lucro que no se ajusten a su objeto social. Las entidades y las estructuras jurídicas como los fideicomisos o las entidades jurídicas como las fundaciones sin fin de lucro son de alto riesgo, lo dice el estándar, son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque son habitualmente utilizadas por gente que proliferan las fundaciones, un montón de fundaciones acá. La cosa, operaciones donde intervengan sociedades constituidas en paraísos fiscales, cuando aparecen solo apoderados de sociedades, y usted es el vendedor, sí, ¿y qué? Si soy el apoderado, ¿de qué? De Investment Corp. ¿Y de qué es eso? ¿Está en la IGJ? No, está registrada en las BVA, en las British Virgin Islands, o en las Caimán. Y se nos ocurrió Argentina porque es un país que está tan bien. Es que para los efectos del lavado seguramente viene bárbaro. Viene bárbaro porque no hay precio de nada. Entonces yo, por ejemplo, todo el mercado de autos clásicos, no sé si a alguno le gustan los autos, a mí sí, todo lo que es autos clásicos es un mercado propicio porque los autos clásicos, ¿qué precio tienen? Es muy difícil determinar. Yo bueno, todos los marchands, exacto. Puede haber en el mercado puede haber precios muy dispares. Bueno, operaciones donde haya problemas con la documentación. Si la documentación que me presentan no coincide, es una cosa rara. Por ejemplo, un extranjero que tiene DNI argentino que me dice que tiene 34 años y tiene documento 17 millones. ¿Cómo puede ser? 17 millones tengo yo que tengo 58. Un tipo de 34 años y es extranjero, en fin, cosas raras. Operaciones realizadas únicamente con emisión de documentos privados sin que exista voluntad de registración. Caso de hace 15 días. Fui a una localidad de la provincia de Buenos Aires, no voy a decir, en donde están proliferando las obras de departamentos. Fui con mi mujer, yo habitualmente voy mucho, es un lugar con el que tengo lazos de todo tipo, afectivos, en fin. Pasamos por un lugar, había unos dúplex y mi mujer dice, ay, mira, ese es de RIMAX. ¿Por qué no lo llamamos? Para ver cuánto piden, porque estos son divinos. Bueno, fenómeno, llamamos al de RIMAX, viene el de RIMAX. Hola, ¿cómo andas? Muestra el dúplex. Le digo, ¿acá enfrente están limpiando el terreno o van a hacer un edificio? Ah, sí, me dice. Y ahí al lado hay otro que está en construcción. Sí, me dice, hace 3 años que están en construcción.
Ah, mirá qué bien. Sí, dice este de acá enfrente, dice, lo van a arrancar ahora, pero es con escritura, ¿eh? Le digo, ¿cómo con escritura? Sí, sí, usted lo compra, le da la escritura. Ah, bueno. Fenómeno, vimos el dúplex, lindísimo el dúplex. Ah, pedían un disparate. Pero nos encantó, bueno. Me junto en esa localidad, en un bar, con otro parroquiano local. Le digo, che, ¿vos sabés que fui en los edificios? No, me dice, ¿acá sabés lo que está pasando? Te venden con boleto de compraventa, sin escritura. No escrituran. Metodología de la norma. Estos casos están puestos en la resolución 16-2012. Claro, uno ve, proliferan los edificios, va para la zona del fondo, del norte, edificios, bien. Claro, ahora entendí por qué el de RIMAX me dice, estos son con escritura. Porque hay otros que le dicen, flaco, vení, firmame un boleto, te doy la posesión, pero la escritura, chau. Eso está calificado en la metodología como operación de riesgo. Porque, y yo diría, no de riesgo ni bajo ni medio, de alto riesgo. Porque el que no haya previsto la formalización de una escritura, no está previsto, digamos. Ahí de los dos lados. El que vende no tiene ningún interés en escriturar y el que compra tampoco tiene interés en escriturar. Contratos de alquiler, en el caso de las locaciones, a parientes o personas vinculadas por monto fuera de mercado. Esta es una tipología de lavado. Hay mucha gente, incluso en Argentina, que dice, vivo en Puerto Madero, pero alquilo, ¿eh? Mirá vos. Alquila. Sí, sí. El departamento está a nombre de una sociedad y es de él. O está a nombre de un amigo o de un pariente y hay formalizado un contrato de locación, pero el departamento es de él. Lo que pasa es que no paga valores de mercado. Obvio. Próximo. Sí. Bueno, las operaciones con criptomonedas hoy están prohibidas por el Banco Central. O sea, no hay una normativa. Ahora, en esta reforma, hay algo vinculado a los criptoactivos, en esta reforma de la Ley 25.246 que tiene media sanción, pero en Argentina todavía ninguna autoridad de aplicación legalizó concretamente la autoridad, y es más, el Banco Central, cuando el año pasado el Banco de Galicia quiso sacar un paquete con criptoactivos, el Banco Central le dijo a los bancos, está prohibido operar con criptoactivos. Y esa resolución, esa comunicación del Banco Central, según entiendo yo, al día de hoy está vigente. Con lo cual, bueno, es una operación de riesgo. No necesariamente, si usted puede verificar lo que dijimos en las firmas anteriores, conoce, si tiene algún conocimiento del cliente, si puede verificar algo de la actividad económica del cliente, no necesariamente hacer un ROS. Esto tiene que ver con la estructura. En realidad, disculpa, Martín, porque la hacen en cripto, tal vez algo que no está permitido hoy por la legislación argentina, será un incumplimiento de la legislación argentina. Pero o habrá un tema también impositivo, ¿no?, de la FIP, que no es tu tema, pero acá estamos en la UIF. Por eso a veces uno tiene miedo de decir el ROS, porque piensa que empiezan a pensar con otra, o sea,
con otra lógica, porque se empiezan a mezclar todos los organismos. Y acá estamos hablando de la UIF nada más, operaciones sospechosas, que no tiene que ver con un tema impositivo, de evasión impositiva. Tiene que ver... Bueno, por ahí, por ejemplo, es una, pero ahí te está diciendo tenés otros aportes, pero no necesariamente porque sea en una moneda determinada. Si vos ves que es una persona que es empresaria, que tiene sus empresas, todo, y probablemente las cripto las tenga porque Sí. así como va al casino, también dijo, bueno, quiero tener esta moneda porque me gusta. Y listo. Seguía, Sí, que sí, nos quedan dos y ahí abrimos todas las preguntas. Lo único que me interesa que tenga claro, ¿qué puede ser una operación de riesgo para usted? Martín, quedan dos. Terminamos las dos y abrimos preguntas. Bueno, sí, abrimos preguntas. La estructura del reporte tiene que ser fundado y contener una descripción de las circunstancias por las cuales se considera que la operación. Esto es lo que la UIF denomina reporte de calidad. Hay muchos reportes que llegan que son inentendibles y que no se sabe por qué se reportó. Y después el reporte es absolutamente confidencial. No puede ser revelado al cliente ni a terceros. Ahí tiene un caso. Si la FIP viene y le dice, dígame cuántos reportó, no, yo no le puedo informar a la FIP ningún reporte de operación sospechosa. Vaya, arríglese con la UIF. Los plazos del reporte, que es la última filmina, son 150 días corridos el plazo, pero digamos, en líneas generales tienen que ser reportados 30 días contados a partir de que la operación hubiera sido calificada como tal. Es decir, usted tiene una operación que no son 30 días de la operación. Usted tiene una operación, dice, esto es raro, la separa y la estudia, se la pone a ver qué documentación, esto, lo otro, es para el cliente. Supongamos que usted tiene un perfil de cliente más o menos elaborado, porque es una persona que ya ha trabajado con usted, en fin, pum, 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 pum. Ahí transcurre una cantidad de tiempo, hasta los 30 días son contados a partir del momento que usted llega a la conclusión de que esa operación es una operación inusual para el cliente, que no responde a los parámetros que usted maneja de él. Entonces, a partir de ahí empiezan los 30 días. Pero usted puede tomarse un tiempo para, obviamente, el tiempo que sea necesario para evaluar. Por eso habla de los 150 días, que ese plazo sería, no sería bueno vencerlo, dejarlo vencer, digamos, en cualquier circunstancia. Bueno, vamos a la pregunta, si te parece. Bueno, Martín, gracias. La verdad que... Vamos a las preguntas. Muy claro, vamos a las preguntas ahora. Lo que voy a hacer ahora es pasar de a poquito todo el PowerPoint para que le puedan sacar fotos, porque vi que algunos le estaban sacando fotos y ustedes van a ir sacando. Esta es la charla de hoy. Y bueno, ahí así, vamos, yo voy a ir pasando. Usted, el que quiera sacar fotos, le va sacando. Y después vamos a ver si las autoridades pueden subir esto que nos preparó el doctor Martín Montero, de alguna forma, como para que pueda figurar, para que ustedes después se lo puedan bajar también, como para tener por lo menos esta guía. Bueno, gracias nuevamente. Ahora sí, abrimos preguntas. Creo que estaba la señora, sí, la señora de blanco, había por favor. ahí la corredora. Yo voy pasando. Sí. Usted se va a inscribir como sujeto obligado corredor inmobiliario. Todo el universo de operaciones que usted lleve adelante, que digamos, dígame si me equivoco, compraventas, locaciones, todo ese universo de operaciones van a estar bajo su ojo como sujeto obligado registrado en AUIF. No es por operaciones, no, las operaciones de locación no van, o las de compraventa no van, no. Todo lo que usted haga como corredor inmobiliario. ¿Me explico?
Sí. Ajá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Martín, aclara la pregunta y si querés yo ahora agarro el micrófono y lo voy pasando a los que Claro. preguntan para No, los que no, no no, están no. escuchando. No, no. ¿Qué te preguntaron recién, Martín? Usted. Ah, no, lo que me preguntan es si yo. Ahí lo que percibo son dos temas. ¿Cuándo se adquiere la condición de cliente? Hay un punto en donde el particular que se acerca a su negocio, a su empresa, pasa de ser un preguntón, un consultor, a un cliente. Ese es un punto. Y el otro, una vez que adquiere la condición de cliente, si eso se lo informa a la UIF. Bueno, el primer punto, lo que dice la norma, la 16 de 2012, es que en materia de compraventas se adquiere la condición de cliente cuando yo, que voy a vender mi departamento porque me voy a Argentina y lo quiero vender, me voy a una inmobiliaria y le digo, poneme a la venta el departamento, te firmo una autorización de venta, que creo que es el documento que ustedes se manejan en general. No en todos los casos, hay casos pero en general, cuando ustedes están en su inmobiliaria y viene un cliente, mira, tengo un departamento de estas características para poner a la venta. ¿Cuánto se puede pedir? Tasámelo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es consulta, cero. Usted va al inmueble, le muestran el inmueble, bueno, déjame, hago la tasación. Todo eso es consulta. Usted lo llama al presunto cliente y le dice, mira, ya tengo la tasación. Tu departamento vale $50.000. Bueno, fenómeno. Bueno, ok. Lo ponemos a la venta, lo empezamos a mostrar, lo publicamos. Sí. Bueno, usted suscribe una autorización de venta, le hace firmar. En el momento ese que usted ha suscrito la autorización de venta, esa persona ha pasado a ser su cliente. De un consultor o de un tipo que anda preguntando y qué sé yo, ha pasado a transformarse en un cliente formal. Usted nada de esto se lo tiene que comunicar a la UIF. Nada. Usted sigue su trabajo de corredor inmobiliario publicando el departamento, mostrándolo en zona prop, en internet, con cartel, sin cartel. Hasta que llega una persona... Perdón, en Cava Prop. Ah, zona prop, no. El gran portal de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava Prop. Perdón, mi desconocimiento total. Usted trabaja normalmente hasta que aparece una persona y le dice, ¿usted tiene un departamento a la venta así, 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 así? Ah, sí. Lo quiero ver. Bueno, lo mostramos. Ese es otro que está en fase de consulta. El vendedor ya lo tiene acreditado como cliente. Está en fase de consulta. El tipo va, ve el departamento, se va, bueno, gracias, listo, chao. Che, ¿me lo podés mostrar de vuelta? No me quedó claro, quiero ver la cocina mejor, el baño. Usted va de vuelta. El tipo dice, bueno, fenómeno, lo quiero. Bueno, haga una oferta. Así yo se la puedo pasar a mi cliente, ya es mi cliente, ya se la puedo pasar a mi cliente. Bueno, fenómeno, formalice una oferta. No sé si hay alguno que dice, bueno, usted me tiene que dejar el 0,5% o el 1%. Le dejo $1.000, me firma la reserva, ese departamento sale de la venta. Ahí, hasta ahí no pasa nada. Usted habla con el otro. Che, tengo una oferta por tanta, una reserva tanta. Perfecto. Se acepta la oferta,
se acepta la reserva o la seña, si fuera una seña, allí el comprador también se ha transformado en cliente. Es decir, de un lado el que ofrece cuando le firma la autorización de venta, el otro lado cuando hay una oferta aceptada. Ahí, nada de comunicar a la UIF, ahí usted tiene que verificar esta situación de sus dos clientes que tiene. El que vende, vamos a suponer que usted lo conoce largamente, es una persona que ha desarrollado su capacidad, que ya le ha encomendado la venta de otros inmuebles y de locaciones, de ese se olvida, ya tiene un perfil, este departamento lo compró, tuvo una herencia, yo lo conozco perfectamente, acá no hay nada de sospechoso. Y el que compra le dice, bueno, yo no firmemos un boleto, pero en realidad, vamos a poner un ejemplo claro, el boleto en vez de ser por el 25%, hagámoslo por el 25%, pero pongamos que yo estoy poniendo en el boleto $100.000, vamos a poner un ejemplo grande, o $40.000. Vos decís, no, pero el total de la venta son 50.000 y vos me querés hacer consignar en un boleto de compraventa que pusiste 25% al 40%, o sea, ahí entramos en una situación rara. Entonces, yo ahí puedo empezar a ver a los dos, lo primero que les pedí es PEP. Y resulta que el comprador les dice, sí, soy PEP. Oh. Y me está proponiendo una modalidad documental privada no usual de mercado. Un rulo. Martín, en este... ¿Hablamos a calzón quitado? Sí. Bueno, a veces se da, o sea, muchas veces, pero no cuando vos ves dos compradores, si te parece, pasamos el micrófono para que, y vos tenés el atril, si no, o si no, te venís acá conmigo. A veces se da, que en realidad quieren poner un monto porque, bueno, por el tema del costo, por el que fuera. Obviamente que no se tiene que hacer y no corresponde hacerlo y todos tienen que decir que tiene que ser exactamente para sacar adelante el país, pero son cosas que ocurren. Entonces, no necesariamente en los casos que eventualmente ocurre, que no es tan eventual, significa que sea un tema para la UIF, ¿me entendés? Bueno, lo que pasa es que él hablaba, por eso él hablaba de la, no sé si te entendí, eran de las dos cosas, si era de menos o de más. Ah, de más. Ah, bien. Por eso, de menos. ¿De menos? Claro. Exactamente. Pero, digamos, a ver, aclaremos un punto. Todo el mundo sabe, todos sabemos que en Argentina, por eso digo, hay que manejarse de manera profesional en este punto. Todos sabemos que en Argentina las operaciones inmobiliarias, o mejor dicho, la documental de las operaciones inmobiliarias en un porcentaje elevado no refleja la realidad de la operación concreta. Ni en los instrumentos privados a cargo del corredor inmobiliario, de la etapa en la operación del corredor inmobiliario, ni en los papeles del escribano. Lo que pasa, y esto viene, y sépanlo, el mercado inmobiliario en Argentina es un lugar muy propicio y ya se ha lavado muchos fondos se han lavado. Esto de Pinamar y de los departamentos, del contrato y qué sé yo. Entonces uno tiene que pilotear esa realidad. Y dentro de esa realidad también hay operaciones que son usuales y otras que son inusuales. Porque, digamos, la costumbre va marcando una modalidad. Ahí tenés el micrófono, Martín. Sí, la costumbre va marcando una modalidad. Una modalidad. El problema no es...
a ver, esto lo decimos... Mencionaste la localidad, que no le ibas a Sí, mencionar. no la pero te voy a mencioné, decir algo. No la Por mencioné. ejemplo, ahí tenés algo. En esas localidades muchas veces se dan que hay muchos temas que están en usucapión. Porque fueron terrenos que fueron, qué sé yo, a veranear hace 50 años atrás, los abuelos, y después lo abandonaron. Y muchas veces esas ciudades terminan creciendo, aunque por la prescripción adquisitiva. Porque abandonan los terrenos, entonces, y están por eso Sí, bueno. el tema de las escrituras, según la parte tiene en Carlos Paz, por ejemplo, en toda la zona de Córdoba es lo mismo. Entonces el tema de la ocultación del papel no es, sino porque tal vez que puede pasar es justamente por el tema de las usucapiones y las prescripciones adquisitivas. Sí, Entonces, pero bueno, por eso hay que ver caso por caso, ¿no? Pero ahí tenés distintos, como bien nos señaló el doctor, distintos puntos. Lo que no necesariamente es porque tenga un punto necesariamente hay que hacer el ROS. Sigamos avanzando. Sí, dado que el- se mencionó el tema del boleto de compraventa, que es una instancia en la cual hay un primer movimiento de fondos entre las partes, estaríamos obligados nosotros como sujetos de los inmobiliarios a cumplimentar el completamiento de los formularios A, C y F. ¿Qué pasa cuando los boletos, las partes deciden no registrarlos y son boletos que se rompen? ¿En qué situación quedamos los inmobiliarios frente a esa obligación con los formularios de la UIF? Bueno, esa es una buena pregunta, porque Y otra agrego. Tenés 150 Sí. días. Sí. ahí, Fíjate si se rompieron durante los 150 días o no. ese es un tema porque según lo que establece la norma, usted está obligado a conservar la documentación de la operación, Sí. incluso hasta por 10 años. Entonces, si la documentación de la operación se destruye, es difícil de... No, me refiero a que las partes entre sí no me van a querer firmar los formularios. Perdón, O sea, yo usted se me lo dijo presento. los formularios... UIF, los famosos formularios Sí. que completamos. Que Bueno, si las partes no quieren cumplimentar... ahí ahí pasa está la el pregunta. tema, ahí entendí. Si las partes se niegan a cumplimentar los formularios de la UIF, y bueno, usted está en una situación complicada. Es muy complicado, porque conforme lo que dice la norma, usted debería hacer un reporte. Debería reportarlos. Porque esa es una situación, yo diría, para la norma extrema. Porque, digamos, es cierto, usted lleva formulario de PEP y las partes se niegan rotundamente a decir, nada, yo no te digo ni si soy PEP ni nada, no firmo nada. Y bueno, los pone en una coyuntura complicada a usted, y ahí es donde usted profesionalmente, bueno, va a tener que tomar una decisión de qué hacer. Ok. Bueno, Que y la decisión que tome es válida. ok. Lo que sí es que usted tiene que ser consciente de cuáles son las consecuencias. Ok, y por último, el año pasado, fines del año pasado, a todos los inmobiliarios, la UIF nos hizo una intimación debiendo presentar todas las operaciones que habíamos realizado durante el último año de gestión. ¿Eso, a tu criterio, va a ser algo habitual de la UIF a partir de ahora o fue una situación eventual? No. Eso que pasó el año pasado, si lo recuerdo bien, se le pidió a todos los sujetos obligados. No es habitual que la UIF haga eso. De hecho, hasta donde yo puedo decir, es la primera vez que la UIF pide semejante cantidad de información. Ese es otra de las ventajas de estar inscripto, registrado en la UIF. Porque no es una registración muerta que aparece, le dan y ahí quedó, sino que hay un canal de comunicación, donde a veces ese canal de comunicación tiene información útil para el sujeto obligado. En este caso, bueno, la UIF pide una información determinada, usted se la da, ni me sirve ni me molesta. Pero a lo mejor la UIF emite algún comunicado respecto de determinadas personas,
de determinadas operaciones o determinadas zonas y a usted le llega esa información y le sirve. ¿Mm? Gracias. Sí. Carlos, Un ahí te segundito. ahí te llevan el micrófono. Gracias, Claudia. En la práctica, lo que el colega dice, me ha pasado que dice, no, yo no firmo nada. Entonces, la manera elegante para cubrir mi papel es decirle, me obligás a que yo reporte que no presentaste la documentación a la UIF. Y santo remedio, ahí en general se arreglaron los temas. Bueno, ese es un recurso no demasiado formal, pero útil. No es ortodoxo, pero... Claro, porque recuerde que usted no puede decirle al cliente que va a emitir un reporte. Pero él sabe que yo estoy obligado, si no tengo la documentación. Está bien, usted puede buscar una manera de decir, Elegante. ¿sabés qué pasa? Estoy en una situación re complicada. Y, viste, es un tema re basal en la documentación que tenés que firmar. Para mí, trabajo profesional es un tema... O sea, no decirle te voy a reportar, no utilizar las palabras te voy o le voy a emitir un reporte a la UIF, pero generar una situación de temor en el, entre comillas, ¿no? Más Acá. que denunciar sería informar. Claro, mirá, es un tema, no se puede, ¿viste? Yo asumo una responsabilidad, puede haber algún problema con la información, ¿viste? ¿Qué sé yo? Fíjate, estos papeles no dicen nada, si vos qué sos, no, yo tengo un negocio, bueno, PEP no sos, firma el de PEP, total, ¿qué pasa? O esto no es que va a la UIF y mañana te llaman por teléfono y te dicen, a ver, decime cuántas cuentas en el banco tenés, cuáles son los saldos. No. Por eso digo, capacitación, información es muy importante para poder, en el caso concreto, manejar la situación. Y siempre tratar de evitar el decir, yo voy a hacer un reporte. No. Eso no. Decir... Lo mató. ¿Eh? Lo mató. No, pero además eso le puede generar también un problema, porque hay mucha gente que se puede poner a la defensiva y decir, no, usted me va a hacer un reporte a mí, entonces yo me voy a ir al colegio de corredores inmobiliarios, porque me están diciendo que me van a reportar. Es como una amenaza. Y no es una amenaza. Claro, no es, técnicamente desde el punto de vista criminal no es una amenaza, porque, digamos, nadie puede sentirse amenazado porque otro le diga que va a ser una acción lícita. Digamos, claro, ese es el punto. Usted está absolutamente vedado a decir, por eso mi sugerencia es, tengan la palabra reporte ROS, sepan que el tipo que no quiere firmar la documentación, que aporta un documento que aparece con la hija, con el hijo, con la abuela, que él no aparece pero maneja toda la situación, pero el que firma es, digamos, por más extraña, inusual, sospechosa que les resulte la operación, no utilizar la palabra ROS ni reporte de operación sospechosa. Perdóname un segundo. Hay alguien que está levantando la mano. Perdón, vos primero, perdóname. La pregunta mía es la siguiente. ¿Quién tiene más responsabilidad, el corredor inmobiliario o el escribano frente a la UIF? No hay ninguno que tenga más responsabilidad. Ambos tienen que cumplir con el rol y pueden asumir una responsabilidad, puede verificarse algún tipo de responsabilidad individual, pero no es uno más responsable, digamos, son dos categorías profesionales que están equiparadas dentro del desarrollo de un mercado y de una operación determinada. El escribano es un particular que cumple funciones de oficial público. Perdóname, el escribano es un particular que cumple funciones de oficial público, de dar fe.
Él, digamos, su tarea es una tarea complicada, no cualquiera es escribano, digamos, de hecho es bastante restringido el acceso, y su colegio profesional es extremadamente exigente. En la práctica, ustedes sabrán mucho más que yo, pero sí a mí me consta que su colegio profesional es extremadamente exigente con sus matriculados en los temas propios de la escribanía, digamos, y en los temas de prevención de lavado también. Martín, bueno, 10 minutitos más, así que, porque tenemos que empezar, justamente vamos a dar una charla ahora por el tema del proyecto de ley que fue aprobado en diputados ayer de la ley de alquileres. Entonces vamos a hacer 10 minutitos más, así que tratemos de hacer preguntas, y vos, disculpame, a ver si podemos ser lo más conciso posible, Martín, Sí. así podemos... Está perfecto. Es concreta. Sí. Se da todo raro, como vienen diciendo, y la operación sigue el curso. ¿Tengo que dejar que se concrete? Sí. ¿Sí? Si en el caso de una operación que venga claramente sospechosa, sí. Después reportarla. No tratamos de evitarla ni de tirarla No, para atrás. porque eso podría generar alguna cuestión vinculada a no te olvides que quienes van a llevar adelante alguna acción de este tipo están conscientes de, ¿no? No, más que nada por ser sujeto obligado también y estar en el medio de una operación que no es clara. O sea, No, está claro. Mientras haya reporte, se acabó, digamos. Vos no tenés por qué... en el caso de los bancos, por ejemplo, hay una posibilidad de que los bancos corten la relación comercial con el cliente. Pero, digamos, no es una cosa drástica. Lo importante acá es si la relación con el cliente continúa o no, es otro tema. Lo importante es formular el ROS. Respecto de la pregunta que hizo él, a mí, porque hay dos distintos ámbitos. O sea, uno cumple con reportar la operación sospechosa. Ahora, si vos cumplís reportando y te va a dejar bien parado ese reporte de la operación sospechosa, dejando que se concrete. Ahora, si es algo habitual y tal vez de pronto, porque hay que ver caso por caso, es algo que justamente vienen lavando y tal vez hay otra investigación en una fiscalía que nada tiene que ver con la UIF y tal vez hay una causa penal que no tiene que ver con la UIF, ¿se entiende? Entonces, eso de dejar que la operación se concrete es una operación aislada, todo hay que ver caso por caso. Para que después... Estamos hablando de la UIF, pero puede ser pero lo quiero aclarar porque puede haber un caso en que de pronto que ha pasado y que corredores inmobiliarios después fueron involucrados en causas penales por... sí. A ver, la emisión del ROS es un certificado también de tranquilidad. Después, el posible presunto lío que se arme producto del lavado de activos va a cubrir a quien emitió el ROS. Sí, mire, sí, yo no interrumpí el transcurso del desarrollo de la operación porque no me pareció estratégico, no obstante lo cual formulé el ROS en estos términos con estas características. Digamos, nadie puede decir que incumplió su función. Siempre, digamos, es un tema que debe resolverlo conforme su criterio, digamos. Por eso digo, uno tiene que tener una buena respuesta en el bolsillo, siempre preparada ante un requerimiento. Che, acá no hubo un ROS, no hubo un ROS porque, en fin, se cumplió todo, esta operación no era inusual, yo no advertí esto, se me aportó la documentación. Siempre hay que tener una respuesta más o menos piola, preparada, porque
el sistema, la verdad que tiene mucho de falible, porque pasa en los puntos pequeños. Vamos a suponer que una gran empresa inmobiliaria a lo mejor pueda contar con recursos, tiene un área de prevención de lavado, tiene un oficial de cumplimiento, son tipos que pueden recabar documentación. Existen, ¿eh? Existen. Tipos que tienen un área de prevención de lavado y respecto de un cliente, de una determinada operación, piden información de Veraz, de Gnosis, googlean para ver si el tipo está involucrado, si aparece alguna información vinculada con causas penales, con cargos públicos. Ahora, una pequeña inmobiliaria no tiene por qué tener esos recursos, pero siempre está bueno, de última, ante la duda, como decía un profesor mío de Derecho Romano, bueno, estamos nosotros para ayudar. Mirá, tengo este tema, pasa esto, ¿qué hago? ¿Reporto, no reporto? ¿Qué le pido, no le pido? Sí. Sí, te hago, Ahí, un segundo, está con el micrófono, después te pasamos el te micrófono. hago dos consultas muy rápidas, pero fuera del ROS, que Sí. entiendo que son la inmensa mayoría de las operaciones, y con mayor habitualidad. Por lo que entiendo, la ley o la norma no habla de comprador y vendedor, sino de cliente, con lo cual el formulario de políticamente expuesto y origen de fondos se lo tendría que hacer firmar a ambas partes. Esa es una, para que me lo confirmes. Y la otra es, dado eso, como eso no se reporta, esos dos formularios, lógicamente uno lo guarda en el legajo, la UIF, ¿con qué criterio podría hacer una inspección si no tiene, digamos, eventualmente un ROS? Va a una inmobiliaria X, dice, bueno, soy de la UIF, mostrame los legajos de las últimas operaciones y eventualmente, ¿cuál sería una sanción disciplinaria si no estuviera? A la primera pregunta, vos tenés que hacerle completar el formulario PEPA a los dos, a tus clientes. Los dos son clientes, adquirieron la condición de la manera que explicamos, listo. La UIF tiene facultad de supervisión, puede hacer supervisiones in situ o extra situ, que las hace por la vía de la web. La extra situ pide a un determinado grupo de sujetos obligados, como pidieron, informen todas estas operaciones. Claro, la motivación cero, digamos. La UIF no es que puede no tener ninguna motivación, puede hacerlo de rutina o puede hacerlo en el marco de una investigación, porque la UIF es un organismo de investigación y nadie sabe qué hay adentro. Yo, cuando era vocal, en los 4 años que fui vocal del Consejo Asesor, no sabía qué investigaciones había en el sector correspondiente. La UIF tiene un sector, tiene distintos sectores, pero tiene un sector de investigaciones. Yo no sabía qué investigación, era totalmente reservado. A lo mejor en el curso de esa investigación, porque tienen un reporte de otra UIF, eso podemos verlo en otro momento, cómo se nutre la UIF de información, de una multiplicidad de canales. Uno de los canales es a través del grupo Egmont, que es un grupo que conecta a todas las UIF del mundo, Uruguay, Brasil. Entonces, las UIF están interconectadas y se piden o se transmiten información de Uruguay para acá, Paraguay, Chile. A lo mejor reciben algún requerimiento de información respecto de un ciudadano uruguayo que llevó adelante operaciones inmobiliarias y el tipo en la zona de tal, y justo vos estás en el área. Entonces la UIF te dice, ¿tuviste operaciones con fulano de tal? El fundamento de la supervisión puede ser nulo, puede ser variado. La UIF tiene una potestad sancionatoria respecto de los sujetos obligados que no cumplan con esto, con sus obligaciones, tal como las vimos muy básicamente acá. Si la UIF detecta, por ejemplo, que no hay registración de un sujeto obligado,
porque en el marco de una operación le aparece la intervención de un corredor inmobiliario. Van a su base de datos, dicen, no, ese corredor inmobiliario no está registrado con nosotros. Entonces, ahí, y es de Cava, vamos a ponerle, es de Cava, vamos, pum, ahí sí puede haber una supervisión y la UIF va a formalizar un expediente, un sumario, a donde va el sujeto, digamos, el sumariado va a tener todas las posibilidades de defensa, de descargo, y finalmente puede recaer una sanción, que es una multa, que ahora en este proyecto de ley actualizaron los montos porque estaba totalmente desactualizada. Como si te dijera que el rango de multas en los sumarios a sujetos obligados por incumplimientos, hay dos grandes incumplimientos, dos grandes sectores de incumplimiento. El 21B de la 25246, que son, te falta el manual de procedimientos, no hiciste el PEP, no verificaste el listado de terroristas. Eso es infracciones al 21A, al artículo 21A. Todas esas acciones, no capacitaste a tu personal, tus empleados no saben qué es lavado de dinero, ni idea, no vieron ni OSARC, no tienen idea. Bueno, ahí te falta capacitación, ahí hasta la sanción de este proyecto tenías un rango de 10 a 100.000 pesos de multa. Era bajísimo. Para algunos puede decir, bueno, a mí me pone una multa de 100.000 pesos y me complica. Pero ese rango de multa era el que tenía cualquier banco, el ICBC. Ahora, la propia ley decía de 10 a 100.000, un problema de técnica legislativa, ahora lo modificaron en su redacción para poder actualizarlo. El otro sector es el sector de omisión de ROS. Es decir, la UIF te puede sancionar, o bien porque tuviste alguna falta en el orden de prevención, que si se quiere es una faltita menor, porque nadie tiene todo ok, se lo digo Pepe, ni los grandes bancos que tienen un área de prevención de lavado multitudinaria tienen todo ok. Les encuentran algo. Y el otro es la omisión de ROS. Y ahí sí se complica. Porque la multa por omisión de ROS es de 1 a 10 veces el monto de la operación. Entonces, si vos hiciste una operación que involucró $100.000, podría llegar a tener una multa de hasta $1.000.000 si omitiste reportar. Eso también se tramita en un sumario. No es usual, no es común que la UIF tramite muchos sumarios por omisión de ROS. Sí hay muchos por 21A. Le falta el manual de procedimiento, estaba desactualizado, el personal no estaba capacitado, no tiene un sistema de auditoría armado, no presentó el formulario, en tantos casos, en 3 operaciones no presentó el formulario PEP para ser suscripto por los clientes. Eso hay un montón, digamos. Martín, vamos con la última, sí, porque ya nos pasamos. Esa era la pregunta, si había algún tipo de sanción. No, es que este tema es apasionante, no me lo digan, es apasionante. Acá le tienen miedo, está claro. Bueno, bueno, hay que perder el miedo, Vamos con la última, dale. Cualquier cosa dejás tu teléfono. Ahí tenías vos el micrófono, ¿ya te la contestó? Bueno. Hola, buenas tardes. Recién informó que era de 1 a 10 veces el valor de la operación. ¿Se refiere al valor de la comisión que se cobra o el valor del departamento, supongamos? No, el monto de la operación. Si es una operación de compraventa de un inmueble, es el monto de la venta. 10.000, 100.000, 1 millón, 40 millones. Bueno, por eso lo que al principio dijimos, o sea, los riesgos que se tienen estando que no estando. Entonces, por uno ahora están informados y después cada uno va tomando sus decisiones. ¿Hay casos que se dan todos los días de esto? Seguramente no. Al menos no es un momento de que esté ocurriendo. Lo que no significa que en el futuro vaya a saber. ¿Tá? La última, ahora sí. Cortita. ¿Todas las operaciones con personas PEP deben informarse, deben generarse el ROS?
Preguntó si todas las operaciones con personas PEP se tienen que hacer un ROS. No. Por eso, digamos, seamos muy claros que el PEP no es una luz roja. Es decir, usted el reporte de operación sospechosa lo tiene que hacer cuando en el marco y en el desarrollo de una operación se le prende una luz roja. A ver, un funcionario público tiene todo el derecho del mundo a alquilar una vivienda. Un funcionario público tiene el derecho del mundo a comprarse una propiedad. Un funcionario o alguien expuesto, ¿no? El presidente de una asociación civil, lo mismo. El tema es cuando sea algo que además de que por el sujeto tenga sus condimentos, che, esto es raro. Es como, para hacerlo fácil, el PEP es como si yo lo invito a jugar un doble de tenis el domingo. Y antes del partido le digo, usted juega conmigo. Los otros juegan interclubes de primera de la Asociación Argentina de Tenis. Usted me dice, nos matan. Va prevenido a la cancha porque se va a enfrentar con un tipo que juega al tenis muy bien. Entonces, el PEP pasa algo parecido. Cuando alguien le dice, yo soy PEP, usted ya sabe que es una persona que o tiene un cargo político de alto rango, o tiene un cargo en las Fuerzas Armadas de alto rango, o tiene algún manejo patrimonial en alguna organización privada, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una norma, en la página de la UIF está toda la normativa, uno puede leer la norma de PEP. Entonces, eso es una luz amarilla. Usted ya sabe que está haciendo una operación con alguien que tiene una condición que no le va a permitir entrar a la cancha relajado, como si yo le dijese, jugamos contra otros dos amigos míos que es el tercer partido que juegan en la vida. Usted va a entrar relajado a la cancha, no le importa, a esto le ganamos igual. Ahora, si yo le digo, juegan en la primera de Gimnasia de Esgrima, usted va a entrar tenso a la cancha. Yo no me puedo equivocar, tengo que ver. El PEP es exactamente lo mismo. Usted ya tiene una luz amarilla. Puede ser, como dice el doctor, y vamos a presuponer bien, vamos a pensar bien, un tipo que es PEP, pero digamos va a hacer una operación inmobiliaria con fondos que ha obtenido producto de su trabajo lícito. Pero usted ya le va a poner una mirada más intensa, va a estar más atento, va a estar más tenso. En el ámbito de las entidades financieras, el que es PEP tiene lo que se llama una debida diligencia reforzada. Lo miran más que al que no es PEP, que está ahí, que digamos. Bueno, yo diría ya cerrar acá, se me viene a la mente la causa Lázaro Báez. Si intervino algún corredor o no. Bueno, Martín, un aplauso. Yo lo que te propongo, que ahora vamos a empezar otra charla, si querés, si tenés algún teléfono de contacto, lo dejás, para el que quedó alguna consulta abierta, dejáselo, tomen nota si quieren. ¿Querés dar tu teléfono de contacto o no? Bueno, lo puedo dejar acá en el colegio. Bueno, lo deja acá en el colegio, si alguno se lo pregunta acá cuando termina. Y esperemos que el colegio haga... Este tema no terminó acá, hay mucho para hablar, así que esperemos que el colegio quiera... para dar una mano fundamentalmente en esta cuestión que es una cuestión trabajosa, digamos, que es un peso que tenemos adicional a concretar fondos lícitos para poder vivir más o menos bien. Bueno, Martín, muchas gracias por la atención y las preguntas y todo. Gracias a vos, en nombre de todo el Colegio Profesional Inmobiliario, y estuvo bueno por primera vez haber visto un poco la mirada ya desde un abogado, porque puede decir otras cosas, y bueno, hemos dado ya, creo, hasta la cuarta o quinta charla sobre UIF, pero siempre con funcionarios. Así que bueno, acá tenemos un colega, nuevamente gracias, y un amigo.